Ya. Entonces, para la clase de hoy vamos a repasar lo que es cinemática y dinámica. Ya. Vamos a volver a repasarlo. Y también vamos a aumentar ejercicios de tiro parabólico, ¿no? Que no hemos visto tiro parabólico todavía. Ya. Vamos a repasar entonces primero cinemática, ¿no? El primer ejercicio dice: un fabricante de cierto automóvil afirma que su auto deportivo de superlujo acelera desde el reposo hasta una rapidez de 42 metros por segundo en 8 segundos. En el improbable caso de que la aceleración sea constante, determine la aceleración del automóvil, encuentre la distancia que el automóvil recorre en los primeros 8 segundos, cuál es la rapidez del automóvil 10 segundos después de que inicia su movimiento y suponga que continúa acelerando a la tasa promedio de 5,25 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí ya nos dan la respuesta, ¿no? De la aceleración, y aquí está la respuesta. Bueno, ya no importa, igual lo vamos a calcular. Ya. Ya. Entonces, primero vamos anotando los datos. Nos dicen que acelera desde el reposo. Si acelera desde el reposo, quiere decir que inicia en una velocidad inicial de 0, ¿no? Porque parte del reposo. Hasta una rapidez de 42 metros sobre segundo en 8 segundos. Hasta una velocidad de 48 metros sobre segundo en un tiempo de 8 segundos, nos dice. En el improbable caso de que la aceleración sea constante, termine la aceleración del automóvil. Ya, inciso A, la aceleración. Como esto es cinemática, lo que vamos a usar van a ser las tres ecuaciones de cinemática, ¿no? Las tres ecuaciones cinemáticas son velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La segunda es velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y la última es distancia igual velocidad inicial tiempo más 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. No es 42. A ver, no lo veo. Sí, 42. Bien. Bien. Están atentos. Entonces, 42 metros sobre segundo. Ya. Primero nos pide, inciso A, calcular la aceleración. En todas tenemos aceleración. En la primera tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces podemos ocupar la primera, ¿no? La primera ecuación. Despejamos la aceleración. Nos queda así. El tiempo pasa a dividir y nos va a quedar que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. La aceleración va a ser igual a la velocidad final, que es 42, menos la velocidad inicial, que es 0, entre el tiempo, que es 8. Entonces la aceleración sería 42 entre 8. A ver. Va a ser igual 42 entre 8, 5,25 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta, ¿no? De la aceleración. Nada más. A ver. Listo. Esa sería la respuesta. Ahora seguimos con el siguiente inciso, ¿no? El inciso B. El inciso B dice... Y acá los últimos. Ya. El inciso B dice: encuentre, o existe algún ejercicio de movimiento circular. No tengo, si tienen, pásenlo. Más que todo tengo dinámica y tiro parabólico. Si tienen ejercicios de circular, pásenlo para hacerlo. Y al grupo. Ya. Entonces, inciso B nos dice: encuentre la distancia que el automóvil recorre en los primeros 8 segundos. Ya queremos calcular una distancia y nos dan un tiempo. Podemos ocupar la primera, ¿no? La primera con distancia, que ya está despejada.
la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, la velocidad inicial es 0 y 0 por cualquier cosa es 0. Por lo tanto, la distancia va a ser un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración va a ser 5,25 por el tiempo que nos están dando, que nos dicen 10 segundos, ¿no? 10 al cuadrado. Listo. Entonces sería un medio por 5,25 por 10 al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale. Un medio por 5,25 por 10 al cuadrado. Saldría 262,5 metros, ¿no? Y esa sería la distancia. A ver. En los primeros 8 segundos. Ah, no, sí, acá me confundí, ¿no? No es 10, es 8. Aquí es 8. En los primeros 8 segundos, dice. Ya, aquí es 8 al cuadrado. Ya. Sería 168 metros. 168 metros. Y esta sería la distancia, ¿no? Que recorre en los primeros 8 segundos. Nada más. Nada más. Está bien esta. Y está bien. El inciso C. ¿Cuál es la rapidez del automóvil 10 segundos después de que inicia su movimiento? Supongamos que sigue acelerando a la tasa de 5,25. Ya. La velocidad después de 10 segundos, ahora sí 10 segundos, podemos ocupar la primera, ¿no? La velocidad, tenemos la aceleración y nos están dando un tiempo, ¿no? Ocupemos la primera. Entonces, inciso C, la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Esto parte del reposo. Entonces, la aceleración 5,25 en un tiempo de 10 segundos. Entonces esto solo recorre la coma a 52,5 metros sobre segundo. Listo. Y eso sería, ¿no? Nada más. Nada más este ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Ya saben si hay duda, lo escriben. A ver. Pueden mandar algún formulario. Ya después de que acabe les paso el formulario. Van a capturar el grupo AUXI del ejercicio para tenerlo a mano. Les voy a mandar todo este documento, se los voy a mandar al final. Pueden sacarle captura si quieren al ejercicio. Lo he escrito con rojo, son fórmulas. Sí, son las fórmulas estas, ¿no? Las 3 fórmulas de cinemática. Eso tiene que estar en su formulario. Igual, acabando todo esto, les voy a pasar el formulario y todo este documento que estamos haciendo también se lo voy a pasar. Estas son las 3 fórmulas de cinemática, ¿no? Las 3 fórmulas de cinemática. Con esto se podría resolver cualquier ejercicio de cinemática. Ya, seguimos entonces. Ya. Segundo ejercicio. Este es un ejercicio de tiro parabólico. Nos dice, durante la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes tenían un cañón llamado Big Bertha que se utiliza para bombardear París. Los proyectiles tenían una velocidad inicial de 1,7 km por segundo a una inclinación de 55 grados con respecto a la horizontal. Para dar en el blanco se hacían ajustes en relación con la resistencia al aire y otros efectos. Si ignoramos esos efectos, inciso A, ¿cuál era el alcance de los proyectiles? Inciso B, ¿cuánto tiempo permanecían en el aire? Y acá tenemos la respuesta, pero vamos a hacer el procedimiento. Entonces, dicen que hay proyectiles que se lanzaban con una velocidad de 1,7, ¿no? Entonces, tiro parabólico.
Se lanzaban con una velocidad de 1,7 kilómetros por segundo. Como son proyectiles, adquieren una trayectoria parabólica, ¿no? Una trayectoria parabólica, esta es la trayectoria del misil. Y dice que tiene un ángulo respecto a la horizontal de 55 grados. 55 grados. Listo. Lo que nos pide el ejercicio es, inciso A, ¿cuál es el alcance de los proyectiles? O sea, ¿cuál es la distancia horizontal? Esta distancia de acá, esta de acá. Todo esto es el alcance de los proyectiles, esta distancia de acá. Y también nos dice cuál es el tiempo en el aire, ¿no? El tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo que permanece desde que inicia su movimiento, todo este tiempo de subida más el tiempo de bajada hasta que acaba, ¿no? El tiempo que está en el aire. Ya, esas dos cosas nos piden. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando tenemos un ejercicio de tiro parabólico es descomponer siempre el vector velocidad, ¿no? Siempre este vector oblicuo. Este vector está oblicuo, no está ni en el eje X ni en el eje Y, por lo tanto lo tenemos que descomponer, ¿no? En su vector aquí Bx y su vector By, siempre que hagamos estos ejercicios. Ya. Y esto es fórmula, pues esto estaría en su formulario, Bx es igual a B por el coseno de 55, bueno, del ángulo sería, del ángulo, y By es igual a B por el seno del ángulo, ¿no? Para tiros parabólicos. Ya. Entonces, sabiendo esto, también tenemos que saber que en un tiro parabólico, en el eje Y, va a aparecer una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Aparece la gravedad. Que la gravedad siempre hace que los cuerpos vayan hacia abajo. Va a aparecer una aceleración de la gravedad que siempre va a apuntar hacia abajo. Luego, esta es como la única fuerza que va a impedir el movimiento, ¿no? Va a subir y debido a la gravedad va a llegar hasta un punto, luego va a parar y debido a que la gravedad lo está empujando hacia abajo va a caer, ¿no? La gravedad es la fuerza que actúa en esta parábola, en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Pero en el eje X, este eje de acá, en el eje X no va a haber nada que lo detenga, ¿no? No hay ninguna fuerza, ninguna aceleración que lo quiera ir deteniendo, porque estamos diciendo que ignore la resistencia del aire, ¿no? No hay acá nada, ni ninguna resistencia, no hay ninguna fuerza hacia la izquierda, no hay nada. Por lo tanto, la velocidad en el eje X va a ser la misma en cualquier parte del movimiento, ¿no? En cualquier parte del movimiento. Aquí, ¿no? Porque sabemos que la velocidad se va a descomponer en dos, ¿no? Una acá y otra acá. Pero la velocidad en el eje X va a ser la misma siempre, ¿no? Aquí y aquí. Siempre va a ser la misma velocidad. Entonces, ¿no se ve la pantalla? Ah, sí se ve, dicen. Se ve, ya. Ya. Entonces, lo que se tiene que saber es un concepto, ¿no? Que para todos los tiros parabólicos, en el eje X se va a ocupar MRU. Y en el eje Y se va a ocupar MRUA o MRV, que es lo mismo, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Siempre. En el eje X usamos MRU y en el eje Y utilizamos MRUA. Ya, una vez que ya sabemos eso, empezamos con la fórmula. Como en el eje X se va a ocupar MRU, si nosotros trabajamos ahorita, vamos a analizar el eje X. Analicemos el eje X. Si ocupamos MRU, la fórmula va a ser velocidad igual distancia entre tiempo, ¿no? En el eje X estamos analizando. Obviamente esta velocidad es la velocidad en X. Esta distancia D es la distancia que recorre en X, o sea, esta distancia de acá. Y este tiempo de acá es el tiempo que tarda en llegar de aquí, o sea, desde el punto de inicio hasta el punto final. Ese tiempo. Si nos damos cuenta, ese tiempo es el tiempo de vuelo. Es lo mismo, el tiempo que llega de acá hasta acá es lo mismo que el tiempo de vuelo. Entonces, despejando la distancia, sale que la distancia es igual
a la velocidad en x por el tiempo. La vamos a llamar tiempo de vuelo. ¿Ya? Tiempo de vuelo. Ya. Entonces, la velocidad en x, dijimos aquí, que es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Entonces, en vez de poner velocidad en x, vamos a poner velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo de vuelo. Ya tenemos la ecuación. Tenemos la velocidad, sí, es dato. El ángulo también es dato. Lo que nos falta es el tiempo de vuelo, que casualmente ese es el inciso B. ¿No? El inciso B, ya. Entonces vamos a ir a analizar ahora el eje Y. Eje Y. En el eje Y, como les estaba diciendo, se va a hacer MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, vamos a ocupar las tres ecuaciones de cinemática, que es la que puse aquí arriba, ¿no? Estas, las mismas. Estas de acá las voy a copiar. Estas de acá. Las mismas. Aquí las ocupamos. Ya. Entonces vamos a ir analizando. Queremos un tiempo. Queremos el tiempo de vuelo. O también el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda de aquí hasta acá, ¿no? Una cosa que es común para calcular ese tiempo de vuelo es primero calcular el tiempo que tarda de aquí hasta la máxima altura. Si calculamos el tiempo que tarda desde el punto de inicio hasta la máxima altura, es el mismo tiempo que va a tardar desde la máxima altura hasta aquí. O sea, prácticamente si calculamos el tiempo de aquí hasta aquí y lo multiplicamos por 2, ya tendríamos el tiempo total, ¿no? Entonces podemos calcular el tiempo de aquí hasta acá y luego el tiempo de aquí hasta acá, que es el mismo, porque es una parábola, ¿no? Es simétrica. Entonces, vamos a hacer eso. Tiempo, puedo ocupar la primera, en este caso la aceleración es de la gravedad. Velocidad, obviamente en este punto, en el punto más alto, la velocidad en el eje Y, en el punto más alto va a ser 0. No es como un tiro vertical. En este punto no va a tener velocidad en el eje Y, solamente va a tener una velocidad en el eje X, ¿no? Y ya después voy a ir adquiriendo una velocidad chiquitita en el eje Y. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, sabiendo eso, podemos ocupar la primera, más fácil. Velocidad igual velocidad inicial más, en este caso, va a ser la gravedad, tiempo. Como estamos analizando el tiempo de subida y la gravedad apunta hacia abajo, la gravedad, como está yendo contraria al movimiento, la gravedad va a ser negativa. Ya, la gravedad es negativa porque está yendo contraria al movimiento. Ya está todo. La velocidad final dijimos que era 0. Nos va a quedar así, menos velocidad inicial en Y, que esto de acá es lo mismo que la velocidad en Y, igual menos gravedad tiempo, ¿no? Y la velocidad en Y dijimos que era velocidad por el seno del ángulo. Bueno, se van los dos menos, que se va con este. Esto sería velocidad por el seno del ángulo igual gravedad tiempo. El tiempo de subida, vamos a llamar tiempo de subida, va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo entre la gravedad. Tiempo de subida va a ser la velocidad. La velocidad está en kilómetros por segundo, ¿no? Lo vamos a llevar a metros por segundo para trabajar mejor. 1,7 kilómetros por segundo lo llevamos a metros por segundo. 1 kilómetro, 1000 metros. Kilómetro saca un kilómetro y esto va a ser igual a 1700 metros por segundo. Ya. Entonces, trabajemos con eso. La velocidad va a ser 1700 metros por segundo por el seno del ángulo, que es 55 grados. Divido la gravedad, que es 9,8. Listo. Con esto tenemos el tiempo de subida. Vamos a ver cuánto sale. 1700 por el seno de 55 grados entre 9,8. Saldrá un tiempo de subida de 142,098 segundos, redondeado a 3 decimales.
Ya. Entonces ya tenemos el tiempo de subida. Pero este no es el tiempo de vuelo. Nosotros dijimos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, ¿no? O también el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? El tiempo que sube el proyectil más el tiempo que baja sería el tiempo de vuelo, ¿no? O 2 veces el tiempo de subida, que es lo mismo. El tiempo de acá hasta acá es el mismo tiempo que de aquí hasta aquí. Ya. Entonces, da igual, vamos a solo multiplicamos por 2 el tiempo de subida. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por 142,098. Y con esto tenemos el tiempo de vuelo. Va a ser 2 por 142,098. Sería 284,196 segundos. Y esto sería el tiempo de vuelo o el tiempo que permanece en el aire. Esto le vamos a poner. Ya. Vamos a ver el tiempo de vuelo o el tiempo que permanece en el aire. Aquí está la respuesta, 284,195 segundos. Y de nosotros es 284,196. Bueno, una milésima, ¿no? Está bien, es lo mismo. Ahora, queremos la distancia, ¿no?, que recorre en el eje X. Entonces solo agarramos esta fórmula que la habíamos despejado, nos faltaba el tiempo de vuelo, que ya lo tenemos, y lo reemplazamos acá. Distancia va a ser igual a la velocidad en metros por segundo, en 1700, por el coseno de 55 grados por el tiempo de vuelo, que es 284,196. 284,196. Ya. Vamos a ver cuánto sale. 1700 por el coseno de 55 grados por 284,196. Sería una distancia de 277.113,819 metros, ¿no? Porque está en metros por segundo. Pero la respuesta está en kilómetros, entonces lo pasamos a kilómetros, la coma solo recorre, ¿no?, 3 veces, sería 277,11 kilómetros. Nada más. Nada más. Esta sería la respuesta. Y es la misma acá. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Cuál es el seno y coseno para los grados? Cuando querramos descomponer un vector, a ver, vamos a hacer un pequeño recuerdo de vectores. Esto lo avanzan en vectores. Cuando nosotros tenemos un vector oblicuo, ¿no?, un vector oblicuo, quiere decir un vector que no está ni en X ni en Y, lo que nosotros hacemos es descomponer el vector, ¿no?, en X y Y. Dependiendo del ángulo que nos den, si nos dan, digamos que este ángulo, ¿no?, entonces lo que vamos a hacer es calcular esto y esto. ¿Cómo lo vamos a calcular? Utilizando esta palabrita, ¿no?, SOHCAHTOA, para poder descomponer, que es seno, coseno, tangente. Entonces, si digamos que nosotros queremos encontrar el BX, el cateto adyacente al ángulo, en este caso el cateto adyacente al ángulo es BX, el cateto opuesto es BY. ¿Por qué es BY? Porque este BY que tenemos aquí, este de acá, lo que nosotros hacemos es lo traemos aquí, ¿no? Ahí lo traemos. Y si nos damos cuenta, se forma un triángulo rectángulo. Este es el ángulo, este sería el cateto adyacente, porque es el cateto que está al lado del ángulo. Este de acá sería el cateto opuesto, porque es el cateto más alejado del ángulo. Y el rojo es la hipotenusa, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces,
esto, una vez que ya tenemos este triángulo, lo que nosotros hacemos es utilizamos las funciones trigonométricas para calcularlo. Digamos, Bx es el cateto adyacente, ¿no? Y el dato que nosotros tenemos es la hipotenusa. Por lo tanto, buscamos dónde hay cateto adyacente e hipotenusa. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. En este caso, el que nos sirve es el coseno, ¿no? El coseno de ese ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Bx. Sobre la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? B. Despejando, Bx es igual a B por el coseno del ángulo. Y es lo que tenemos acá. De ahí sale, digamos, ¿no? De ahí sale. Lo mismo con BY. En este caso, BY es el cateto opuesto y la hipotenusa es la que tenemos. Entonces sería pues el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, BY sobre la hipotenusa. Despejando, BY es igual a B por el seno del ángulo. Y de ahí sale la otra fórmula. Como les decía, siempre va a ser esto en tiros parabólicos, porque siempre en todos los ejercicios de tiro parabólico le van a dar este ángulo. El ángulo que nace de X. No va a haber un ejercicio, digamos, que vengan en un tiro parabólico que les digan, que les den este ángulo. Imposible, digamos, ¿no? 30 grados, digamos, ¿no? Y ahí está el tiro. No va a haber el que les den este ángulo. Si les dan este ángulo, pues tendrían que hacer esto de cero, porque van a cambiar estas funciones trigonométricas. Pero todos los ejercicios de tiro parabólico siempre les van a dar este. Nada más. ¿Alguna otra duda? Si no dan ángulo, ¿cómo se encuentra? Ya. Tendrían que dar otra cosa, digamos, ¿no? Tendrían que dar, no sé, un tiempo o una distancia. Digamos que, no sé, si no nos dan este ángulo, nos tendrían que dar, por ejemplo, el tiempo de vuelo, digamos, ¿no? O por ejemplo la distancia, ¿no? Y la tendríamos que encontrar utilizando las mismas fórmulas, pero despejando el ángulo. Las mismas fórmulas. Estas son todas las fórmulas que se ocupan por si acaso en tiro parabólico. Quizás el ingeniero les dé fórmulas grandes, pero todas las fórmulas nacen de acá y de acá. Si logramos dominar estas dos fórmulas, ya podemos realizar cualquier ejercicio. Ya, todas nacen de ahí. Por ejemplo, puede ser que el ingeniero les dé esta fórmula, le digan, este es el tiempo de subida. Así directo esto, no le dicen de dónde salió. Pero si ustedes saben trabajar con esta fórmula, ustedes pueden llegar a al mismo resultado, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Todo sale de acá. Prácticamente si ustedes, este igual es un dato importante. Para un ejercicio de tiro parabólico, si a ustedes les dan la velocidad con la que salió el disparo y el ángulo, si les dan esos dos datos, nada más como en este ejercicio, pueden encontrar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa se puede encontrar solo con estos dos datos para tiro parabólico. Pueden encontrar la altura máxima, pueden encontrar la distancia, la velocidad en cualquier punto pueden encontrar, donde sea, la altura en cualquier punto, no sé, lo que ustedes quieran. Todo se puede encontrar con estos dos datos, ¿ya? Entonces, si ustedes les dan estos dos datos y quizás hay alguna cosa que le dicen que ustedes resuelvan y piensen que le falta un dato, entonces es que algo han hecho mal. Porque con estos dos datos se puede hacer todo, se puede encontrar todo. Ya, eso sería. ¿Alguna otra duda? Ah, no les van a dar con resistencia del viento. No les van a dar eso con resistencia del viento. Porque es física 1, digamos, ¿no? Resistencia del viento sería para otra materia. ¿Esos ejercicios son modelos de examen? Sí, son modelos de examen del ingeniero Rufino, ¿no? Para que estén listos para cualquier cosa. Entonces, no hay más dudas. Pasamos al siguiente entonces. A ver, dice,
Un jet aterriza con una velocidad de 100 metros por segundo y puede acelerar, puede acelerar a menos 5 metros por segundo, ¿verdad? Si tienen ejercicios de mnemónica en Aníbal, los pueden pasar, pero son lo mismo casi. Quizás hasta lo de más fácil, ¿no? Por eso puse estos tipos de ejercicios porque son los más complicaditos. Quizás hasta lo de mucho más fácil los ejercicios de Mónica o de Lamas o de Chabón, digamos, ¿no? Chabón creo que hasta les da las fórmulas que tienen que ocupar. Entonces, aquí dice, un jet aterriza con una velocidad de 100 metros por segundo y puede acelerar a menos 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuándo se va a detener? Inciso A partir del instante en que toca la pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario antes de que se detenga? Inciso B, este avión no puede aterrizar en un pequeño aeropuerto donde la pista tiene 0,8 kilómetros de largo. Nos pregunta, ¿no? Si puede aterrizar en una pista que tiene esta distancia. Ya, vamos a ir anotando los datos. Bueno, primero vamos a dibujar el esquema. Nos dicen que tenemos aquí un jet que está con una velocidad de 100 metros por segundo, ¿no? Cuando se va a detener. O sea, está yendo a una velocidad de 100 metros por segundo. Digamos que aquí toca el piso. Aquí está el jet. Está yendo para acá. Y aquí toca el piso, ¿no? Está yendo a una velocidad de 100 metros por segundo. Y este jet va a empezar a frenar. Va a empezar a frenar o desacelerar, que es lo mismo. Frenar o desacelerar a un ritmo de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. A partir del instante en que toque la pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario para que se detenga? ¿Ya? Va a haber un punto en el que se va a detener. Su velocidad va a ser cero acá. Y queremos saber cuál es el tiempo mínimo para que se detenga. ¿Cuál es el tiempo que transcurre de aquí hasta acá? ¿No? Hasta que se detiene. Ese es el primer inciso. Si tienen más modelos de examen, los pasan, ya saben. El ingeniero Chabón creo que es el que hace el multigrupo, ¿no? El ingeniero Chabón y el ingeniero Rolando, creo. Ya. Entonces, entonces tenemos esto. Vamos a calcular el primero. Y se abrió esto. Ya. Nos dice el tiempo mínimo, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. A ver, vamos a ir a nuestras fórmulas de cinemática. La primera, velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La segunda, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Listo. Queremos saber el tiempo, ¿no? El tiempo mínimo. En esta tenemos el tiempo, tenemos las dos velocidades y tenemos la aceleración. Podemos ocupar la primera. Entonces, sabiendo que la velocidad final es 0, nos va a quedar menos velocidad inicial igual a aceleración tiempo, ¿no? Este de acá solo está pasando al otro lado con menos. Ya, despejamos el tiempo y nos va a quedar menos velocidad inicial entre aceleración. El tiempo va a ser menos la velocidad inicial, que es 100, entre la aceleración, que es menos 5. El tiempo va a ser, los menos se van, y 100 entre 5, 20. 20 segundos. Entonces el tiempo mínimo para que este avión se detenga es de 20 segundos, ¿no? El tiempo mínimo para que el avión se detenga es 20 segundos. Este sería el inciso A. Ahora el inciso B nos dice, este avión puede aterrizar en un pequeño aeropuerto donde la pista tiene 0,8 kilómetros de largo. Nos pregunta, ¿no? Tenemos que calcular cuál es la distancia mínima para que el avión se detenga. O sea, la distancia de aquí hasta aquí. Esa es la distancia mínima para que el avión se detenga. Entonces, si calculemos esa distancia, podemos ocupar la primera, ¿no? La primera ya está despejada, distancia igual velocidad inicial tiempo, más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Tenemos el tiempo, sí. Entonces, la distancia va a ser la velocidad inicial, que es 100, el tiempo que necesita, que es 20, más un medio por la aceleración, que es menos 5, por el tiempo, que es 20 al cuadrado. Y con esto vamos a ver la distancia que necesita para parar. 100 por 20 más un medio por menos 5 por 20 al cuadrado.
Ahí acá está. A ver, esto es 20. Saldría 1000, ¿no? 1000 metros. 1000 metros necesita el avión para poder parar. O que es lo mismo, 1 kilómetro, ¿no? 1000 metros, 1 kilómetro, lo mismo. Mínimo va a necesitar 1 kilómetro para poder parar el avión. En este caso, como es 0,8 kilómetros, no podría, ¿no? La respuesta es, necesita 1 kilómetro, no puede. Bien, lo mismo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Bien. Bien, bien. A ver. Ya. Seguimos. Ya. Este otro ejercicio dice, un avión de rescate de Alaska deja caer un paquete de provisiones a un grupo de exploradores. Si el avión viaja horizontalmente a 40 metros por segundo y a una altura de 100 metros sobre el suelo, ¿dónde cae el paquete en relación con el punto en el que se soltó? ¿Ya? Queremos saber eso. Entonces, como podemos ver, aquí está la figura. El avión está yendo a una velocidad, bueno, una velocidad muy pequeña, la verdad, para ser un avión. Pero bueno, tenemos aquí el avión, ¿no?, que está yendo a una velocidad en el eje X, ¿no?, de 40 metros por segundo, ¿no? Solamente se está moviendo en el eje horizontal. Acá lo dice, de hecho, en el eje horizontal. Quiere decir que no tiene velocidad en Y, solo se está moviendo en X. Y va a dejar caer un objeto, ¿no? Provisiones, dice. Ya va a dejar caer y bueno, va a adquirir esta trayectoria, el objeto, más o menos. Entonces, a ver, vamos a dibujar mejor, lo voy a dibujar con otro color. Va a adquirir esta trayectoria, ¿no? Ese objeto. Listo. Y dice que está a una altura del piso de 100 metros, bastante pequeño, debe ser, no, muy pequeño, ¿no?, para ser un avión. Pero ya, 100 metros. Nos dice dónde se deja caer el paquete en relación con el punto en el que se soltó, cuál es esa distancia. Ya. Primero, tenemos que saber, como se está soltando acá, aquí va a actuar lo que es la gravedad, ¿no? Va a ver aquí lo que es la gravedad, y va a empezar a adquirir una velocidad en Y, digamos, más aquí, en este punto, digamos, va a seguir teniendo la misma velocidad en X, pero va a empezar a tener una velocidad en Y, debido a la gravedad, ¿no? Y más acá va a tener más velocidad en Y, ¿no? Pero va a seguir teniendo la misma velocidad en X, ¿no? Y así sucesivamente. Eso va a ser el movimiento del paquete. Entonces, queremos saber nosotros la distancia. Podemos calcular primero esta distancia de acá. Vamos a calcular esta distancia de acá. Para calcular esta distancia de acá, D, lo que tenemos que saber es la velocidad en X. Ya la tenemos, ¿no? Velocidad, porque dijimos que en el eje X actúa con MRU. Por lo tanto, si queremos esta distancia, que es distancia del eje X, es la misma fórmula que acá, la que hicimos acá, esta de acá, solamente que usábamos el tiempo total, ¿no? El tiempo de acá hasta acá, que tardaba todo de esta trayectoria de D. Pero aquí lo que tendríamos que encontrar es el tiempo que se tarda de llegar de aquí hasta aquí, ¿no?, que es el tiempo total, digamos, no se podría decir, porque no hay la otra parte de la parábola. Entonces el tiempo de aquí hasta acá, el tiempo de caída. Por lo tanto, usando MRU, sabemos que la velocidad en el eje X va a ser igual a la distancia entre el tiempo de caída, ¿no?, que es el tiempo que va a tardar de acá hasta acá, que es el mismo tiempo de acá hasta acá. Despejando, la distancia va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo de caída. ¿Cuál es la velocidad en X? Pues aquí ya nos lo dieron, 40 metros por segundo. 40 por el tiempo de caída. Ahora, lo que tenemos que encontrar es el tiempo de caída. Nos vamos al eje Y. Acá es MRU. Ocupamos las tres ecuaciones de cinemática. ¿De dónde están? Estas de acá.
esta de acá. Esta de acá vamos a ocupar. Ya. Ya. En este caso solo analizamos el eje Y. Obviamente, como se está dejando soltar, al principio este no tiene velocidad en Y. No tiene nada de velocidad en Y. Por lo tanto, acá su velocidad en Y es 0. Y luego va a empezar a ir ganando velocidad en Y. Queremos el tiempo. Podemos ocupar la primera. Tiempo, la aceleración es la de la gravedad. Tenemos la velocidad inicial, que es, bueno, la velocidad inicial es 0. La velocidad final, que es la velocidad acá en este punto, no la tenemos. Entonces no podríamos ocupar esta. Tampoco podríamos ocupar esta. Esta de acá. Esta de acá. Distancia de, va a ser igual a la velocidad inicial, que ya la tenemos. Aceleración. Tenemos es de la gravedad. Y el tiempo. Sería el tiempo aquí. Tampoco lo tenemos, ¿no? Ah, claro. Tenemos lo que es la altura. Aquí está. Esto de acá, ¿no? La altura. Este dato. Entonces vamos a ocupar la primera ecuación. ¿Para qué nos va a servir la primera ecuación? A ver. Aunque acá igual lo tenemos, la distancia, esto es altura, ¿no? Altura. Vamos a ocupar la tercera, más directo. Ya, en vez de poner distancia, nosotros ponemos altura, ¿no? Porque estamos ahora analizando el eje Y. Igual, velocidad inicial tiempo, más un medio, en este caso es gravedad, ya la aceleración es la de la gravedad, por tiempo al cuadrado. Tenemos la altura, la velocidad inicial es 0, 0 porque se deja caer, entonces 0. Esto va a ser altura igual un medio gravedad tiempo al cuadrado. Y de aquí vamos a despejar el tiempo de caída, ¿no? Este tiempo es el tiempo de caída. Despejamos 2 altura gravedad raíz. Nos va a quedar eso. Entonces el tiempo de caída va a ser la raíz de 2 por 100 entre 9,8. Y con eso tenemos el tiempo de caída. A ver cuánto sale. Raíz de 2 por 100 entre 9,8. Saldría un tiempo de 4,51. Le vamos a hacer a 4, 7, 5 segundos, ya, porque es un poco más exacto, a 4 decimales. Ya está, este es el tiempo de caída, es el tiempo que tarda de llegar de aquí hasta aquí, ¿no? Y ese tiempo nos interesa, es el tiempo que va a venir acá. Entonces esa distancia va a ser 40 por el tiempo de caída, 4,5175. 4,5175. Calculamos. A ver cuánto sale. 40 por 4,5175. Saldría 181, ¿no? Redondeado. Una distancia de 181 metros. Nada más. Esta es la distancia D, ¿no? La distancia D. Y es esta, ¿no? La respuesta D. 181. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? A ver. Está claro. Lo malo es saber cuándo aplicar la fórmula. Ya. Depende de los datos, ¿no? Tienen que hacer aquí al ladito una tablita de datos y ir anotando todos los datos que tengan y de acuerdo a eso no van viendo la fórmula. Van viendo la fórmula. Ya. A ver. Ya, vamos a hacer uno de dinámica. Máquina de Atwood. Ya. Entonces, en este ejercicio nos dice, cuando dos masas desiguales se cuelgan verticalmente de una polea sin fricción y de masa despreciable, como se muestra en la figura,
Este arreglo recibe el nombre de máquina de Atwood y se lo utiliza en los laboratorios para medir la intensidad del campo gravitacional, determinar la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. Si la masa minúscula vale 2 kilogramos, la masa mayúscula vale 4. Y ahí, bueno, ya nos dan la respuesta, ¿no? Ya. Entonces, tenemos este sistema de máquina de Atwood. Vamos a dibujarlo acá. Aquí está la máquina de Atwood. La última parte la puedo explicar. Ya. Ahorita explico eso de una vez, antes de pasar al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué dicen? Todo claro, se entiende, clarísimo. Si pidiese encontrar la velocidad en cierto punto, ¿cómo sería? Ya. Y la de la raíz. Ya, a ver. Si estamos aquí arriba y nos piden encontrar la velocidad en cierto punto, nos tendrían que dar un dato de ese punto. Obviamente no nos pueden decir encuentre la velocidad en cierto punto. Nos pueden decir encuentre la velocidad después de 5 segundos. Digamos acá, digamos. Encuentre la velocidad a una altura de 90 metros, digamos. Nos tienen que dar un datito más de ese punto, digamos, ¿no? para saber dónde está ese punto. Nos pueden dar una altura, nos pueden dar el tiempo que tarda de acá hasta acá, para saber la velocidad de ese punto, depende, pero nos tendrán que dar un dato de ese punto que vamos a analizar. Y una vez que tengamos ese dato, lo que vamos a ocupar son estas fórmulas de acá. Digamos que nosotros queremos saber la velocidad en este punto, teniendo una altura. Entonces, pues nosotros vamos a ver velocidad, donde hay altura aquí, bueno, esta es la distancia, pero es altura, ¿no? Cuando analizamos el eje Y, podríamos ocupar esta. Con esto calculamos la velocidad en un cierto punto, pero nos tendrían que dar una altura, ¿no? Una altura. Si nos dan un tiempo, podríamos ocupar esta, ¿no? Podemos calcular la velocidad en un punto, pero nos tienen que dar el tiempo que tarda de aquí hasta aquí, ¿no? Ese tiempo, y podemos ocupar esto. Es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el ejercicio, calculamos lo que es el tiempo, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿no? El tiempo de aquí hasta aquí, es este de acá. También podríamos haber calculado el tiempo de aquí hasta aquí, digamos, ¿no? Si nos tendrían que, hasta este punto, podríamos haber calculado. Lo único que teníamos que hacer era cambiar este dato. En vez de 100 metros, digamos, tendríamos que utilizar la distancia entre estos dos puntos. Y calculábamos el tiempo de aquí hasta aquí. Cositas así. Pero son las mismas fórmulas, Solo es ocupar esto. Nada más. Y la parte de la raíz. Aquí lo que hice fue un despeje directo. Estaba así, ¿no? Estaba, a ver, altura igual 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Estaba así. Lo que yo hice fue el 2 que está dividiendo lo pasé a multiplicar. La gravedad que está multiplicando la pasé a dividir. Y nos quedaría tiempo al cuadrado, ¿no? Este 2 pasó a multiplicar. Esta gravedad pasó a dividir. Y acá el cuadrado pasa como raíz, ¿no? Y ahí está. Y salió esto de acá. Eso hice. Solo que directo. ¿Se entiende? Dice, si pides encontrar la velocidad en cierto punto, ¿cómo sería? La última parte lo puedes explicar y ya está. Hago una pregunta. Cuando nosotros colocamos un nombre a los datos, por ejemplo, distancia con la letra D, no pasaría nada, ¿no? Es que el link lo nombra de forma... No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada como ustedes lo nombran. La cosa es que ustedes le entiendan. Cuando la gravedad es negativa. Ya, eso igual. Cuando nosotros... en cinemática hay dos tipos de ejercicios en el eje Y. Estaba tiro vertical y caída libre, ¿no? Y caída libre, que ya lo habrán visto. En el tiro vertical lo que pasaba es que hay un objeto que se lanza hacia arriba, ¿no? Con una cierta velocidad, digamos, un ejemplo, digamos, 50 metros por segundo, ¿no? Llega hasta un punto y después este objeto para, ¿no? Por la gravedad, ¿no? Y acá pues su velocidad es cero, ¿no? Y en la caída libre es lo contrario, se deja caer un objeto con una velocidad inicial de cero, se lo deja caer, y bueno, llega a un punto en el que tiene una velocidad, digamos, de 50, ¿no? Y acá está el suelo. Esa es la velocidad antes de caer, justo antes de caer. Igual la gravedad está hacia abajo. La gravedad siempre apunta hacia abajo.
Entonces, ¿cuándo la gravedad es negativa? La gravedad va a ser negativa siempre y cuando esté yendo en contra del movimiento. Por ejemplo, en un tiro vertical el movimiento va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo. Por lo tanto, para un tiro vertical la gravedad sería negativa, ¿no? Ocuparíamos gravedad negativa. Y para una caída libre, por ejemplo, el movimiento va hacia abajo y la gravedad también va hacia abajo. Entonces aquí sería el signo positivo, ¿no? La gravedad positiva. Lo mismo para un tiro parabólico. En la parte de la subida, la gravedad sería negativa, ¿no? Porque está yendo hacia abajo y el cuerpo está subiendo. Pero para la parte de la bajada, la gravedad sería positiva, porque está yendo en la misma dirección que el movimiento, ¿no? Por eso aquí creo que ocupamos gravedad positiva, ¿no? Positiva la gravedad, porque estamos en la parte de bajada. Nada más. ¿Se entiende? Una pregunta, lamento preguntar esto, pero ¿qué temas entran en el examen? Cinemática y dinámica, ¿no? Solo cinemática y dinámica. Ya. Entonces seguimos. Este ejercicio de dinámica nos dice que tenemos una máquina de Atwood, ¿no? El cual tiene dos masas. Por aquí pasa una cuerda. Por aquí pasa una cuerda. Y aquí hay dos masas. Una M mayúscula y otra M minúscula. Lo vamos a dibujar como está ahí. A ver, esto de acá más abajo, ¿no? M mayúscula. Y aquí M minúscula. Ya. Entonces nos dice determinar la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. Ya. Los datos que nos dan es que M minúscula vale 2 kilogramos y M mayúscula vale 4 kilogramos. Ya. Entonces, obviamente, si nosotros nos ponemos a ver este sistema, M mayúscula es más pesada que M minúscula, ¿no? Es más pesada. Quiere decir, como es más pesada, pues el movimiento va a ir hacia este lado. Va a ser este el movimiento de una máquina de Atwood, ¿no? Acá está la cuerda y va a tender esta masa a subir porque esta es más pesada y esta va a tender a bajar, ¿no? Entonces ese sería el movimiento de una máquina de Atwood. ¿Por qué nos interesa saber el movimiento? Porque depende de ese movimiento las fuerzas van a ser positivas o negativas, ¿no? Ya, el ejercicio del ingeniero Chauón, páselo al grupo. Potencias no entran. Trabajo de energía no entra tampoco. Eso es el tercer parcial. ¿Sí? Ya, hagamos esto. Entonces nos dice que este va a ser el movimiento de la máquina de Atwood. Y analicemos, ¿no? En dinámica hay que analizar harto. Hay que analizar harto. Entonces, la masa minúscula, vemos qué fuerzas actúan. Siguen entrando. Ya, vemos qué fuerzas actúan en M minúscula. Primero, todo cuerpo que tenga masa va a tener un peso, que es debido a la gravedad. Luego, esto como está sostenido por una cuerda, va a existir la tensión de la cuerda. Que la tensión de la cuerda, todas las tensiones de las cuerdas siempre apuntan hacia el medio de la cuerda, ¿no? Siempre apuntan hacia el medio de la cuerda, eso no se olviden. Luego, no hay más, esas serían las dos fuerzas de acá, la vamos a llamar peso 1, peso 1 para identificarlo. Luego, está acá la cuerda pasa por acá y acá está la masa mayúscula. La masa mayúscula también va a tener un peso, lo vamos a llamar peso 2, y también va a tener una tensión T. Y la tensión siempre hacia el medio de la cuerda. Es la misma tensión, ¿por qué es la misma tensión? Porque es la misma cuerda, ¿ya? Es la misma tensión porque es la misma cuerda. Y listo, esas serían todas las fuerzas que actúan en este sistema. Ya, acabamos esto y hacemos ejercicio. Entonces, una vez que ya hemos encontrado la fuerza, vamos a analizar cada una por separado. Primero analicemos la primera. Vamos a analizar M minúscula. Entonces, como esto está en un movimiento acelerado,
Esto tengo un movimiento, acá hay una aceleración hacia este, es la trayectoria de la aceleración. Como esto tengo un movimiento acelerado, podemos aplicar lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. La suma de todas las fuerzas es un movimiento acelerado, ¿no? Es un movimiento acelerado. Entonces, ¿qué fuerzas actúan acá? La tensión. La tensión va a ser positiva o negativa. Acá depende. La tensión está yendo en el sentido del movimiento. Sí, está yendo en el sentido del movimiento. Por lo tanto, la tensión es positiva. El peso está yendo en el sentido del movimiento. No, está yendo en el sentido contrario. Entonces, negativo. Esta es la M minúscula, ¿no? Aceleración. Listo. No sabemos, el peso 1 va a ser igual a la M minúscula. El peso es masa por gravedad, ¿no? Por si acaso. Peso es igual a masa por gravedad. M minúscula por gravedad igual M por aceleración. M minúscula es 2 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, igual masa aceleración. Esto va a ser 19,6 igual masa aceleración. Listo. Hasta ahí llegamos. No, porque ya no podemos seguir resolviendo porque tenemos dos incógnitas. Tenemos la tensión que no tenemos y la aceleración que no tenemos. Entonces, si tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, no se puede resolver. Entonces tenemos que irnos al siguiente, a la siguiente masa a analizar. Entonces ahora analizamos la siguiente masa. Analizar la masa mayúscula. A ver, esto lo voy a traer más acá. Ahí está, ya. La masa mayúscula. Tenemos una tensión. Bueno, primero igual vamos a aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa, bueno, en este caso masa mayúscula, aceleración. La suma de las fuerzas va a estar la tensión positiva o negativa. La tensión está yendo en contra de la aceleración o en contra del movimiento. Por lo tanto, esta tensión es negativa. Y luego el peso, ¿no? El peso en la misma dirección que el movimiento, positivo. Igual masa aceleración. Por lo tanto, esto va a ser, el peso 2 va a ser masa gravedad igual masa aceleración. La masa mayúscula es 4. 4 por 9,8 igual masa aceleración. Acá multiplicamos 4 por 9,8. 39,2. 39,2 igual masa aceleración. Ya está. Entonces, acá lo que tenemos son dos ecuaciones. Dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, que casualmente son las mismas incógnitas, la tensión y la aceleración. Por lo tanto, acá podemos realizar un sistema de ecuaciones. Vamos a hacer eso, un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. La primera tensión la vamos a copiar mejor. A ver, esto de acá lo copio. Aquí la primera ecuación y aquí la segunda ecuación. Ya. Entonces, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Este sistema de ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones podemos resolverlo como nosotros querramos, ¿no? Yo creo que ya saben resolver sistemas de ecuaciones. Aquí lo que nos conviene es realizar una reducción por suma, ¿no? Suma directa. Entonces aquí vamos a realizar una suma directa, porque tensión menos tensión se van, chau. Y aquí sería 39,2 menos 19,6. Vamos a ver cuántos son. 39,2 menos 19,6. Va a salir igual 19,6 positivo. Y acá, como se está sumando, esto va a ser M minúscula aceleración más M mayúscula aceleración. Esto va a ser 19,6. Aquí podemos factorizar la aceleración. Va a ser M minúscula más M mayúscula. Acá va a ser 19,6 igual. M minúscula era 2 y M mayúscula es 4. 2 más 4, 6. Entonces acá va a ser 19,6 igual a por 6. Pasa a dividir, la aceleración va a ser 19,6 entre 6.
Vamos a ver cuánto sale. Saldría 3,2667 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tendríamos la aceleración del sistema. Veamos la respuesta. Acá están los 326, ¿no? Es lo mismo. Acá está 326. Ya. Ahora nos piden también calcular la tensión de la cuerda, ¿no? La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. Para calcular la tensión de la cuerda, nos vamos a cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo me voy a ir a la primera. Porque aquí entra la tensión. Aquí la voy a poner acá. Le voy a hacer verde. Ya. M minúscula aceleración era. M minúscula aceleración. Ya. Entonces, despejo la tensión. La tensión va a ser igual a la masa minúscula por la aceleración, que está con menos, pasa con más. La tensión va a ser igual a la m minúscula por la aceleración. M minúscula es 2. 2 por la aceleración, que ya la hemos encontrado. Aquí está. 3,26. 3,26. Vamos a poner 6,7 más exacto. Lo vamos a dejar mejor como está acá, ¿no? En la respuesta. Como esto. Ya. Más 19,6. Y ponemos todo eso en la calculadora y nos va a salir. Sería 2 por 3,26 más 19,6. Va a salir 26,12 newtons. Y esa sería la tensión de la cuerda. No, 26,13. 26,12, ¿no? Lo cercano. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, vamos a ver ese ejercicio de Chau-Wang. Dice un tren que avanza a 100 kilómetros. Ya, a ver, lo voy a pasar. Ya, ahorita lo pongo. Si tienen más ejercicios, ya saben, igual los mandan nomás al grupo. Copiar. Y aquí lo hacemos. Ya lo van a hacer acá. A ver aquí. Ya. Y ahorita comparto pantalla. Ya pasaron un ejercicio de Chau-Wang. Este de acá. Ese ejercicio. Ahorita lo vemos. Dice. Un tren que avanza a 100 km por hora entra a un puente de 50 metros de largo y justo en ese instante un niño deja caer una piedra fuera del móvil a una altura de 3 metros del suelo. ¿Dónde caerá la piedra? Justifica su respuesta. Ya. Bueno, nos preguntan si va a caer supongo que nos preguntan si va a caer en el agua o en la tierra, ¿no? Por eso está ese ejercicio así. ¿Dónde va a caer? ¿Dónde caerá? ¿En el agua o en la tierra? Esa es la pregunta. Ya. Entonces, tenemos un tiro. De hecho, este ejercicio es lo mismo que este. Si practicamos este de acá es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a hacerlo. Lo que nos interesa, a ver dónde está el ejercicio. Acá. Lo que nos interesa ahorita es la distancia que va a recorrer desde este punto, ¿no? Hasta un punto de donde va a caer, ¿no? El punto donde va a caer. No sabemos hasta dónde. Digamos, supongamos acá, digamos, ¿no? O quizás llega hasta acá, no sabemos. Le vamos a poner D. Vamos a calcular esa D. Si esa D sobrepasa los 50 metros, quiere decir pues que va a caer en la Tierra, ¿no? Si sobrepasa los 50 metros.
Y si no sobrepasa los 50 metros, quiere decir que va a caer en el agua. Es calcular esa D que ya hemos calculado, es lo mismo. Entonces, el tren está yendo a 100 kilómetros por hora. Por si acaso, el tren está yendo a 100 kilómetros por hora en el eje X y todo lo que está dentro del tren está yendo a la misma velocidad, ¿no? Obviamente, el niño también está yendo, el niño que está dentro igual está yendo a esta velocidad y todo lo que está dentro. Entra a un puente de 50 metros de largo y justo en ese instante un niño deja caer una piedra, deja caer, quiere decir que su velocidad inicial en Y va a ser 0, a una altura de 3 metros. Ya. Entonces, analicémoslo. Acá va a estar la partícula o el objeto y va a tener una velocidad en el eje X de 100 kilómetros hora. 100 kilómetros hora, ¿no? Bueno, igual acá ya nos lo dio el ingeniero convertido. Lo vamos a poner convertido. Ya, aquí está convertido por si acaso. Entonces 100 kilómetros hora nos dice el ingeniero que ocupemos 27,78 metros sobre segundo. Ya. Y va a tener una trayectoria parabólica. Parabólica, ¿no? Y que ahí va a caer. Digamos ahí. Y acá va a haber una altura, que esta altura nos dicen que es 3 metros. Y vamos a calcular esta distancia, ¿no? Esta distancia D. Ya. Tenemos, analicemos, pues, ¿no? Primero analicemos el eje X. Esto va a ser MRU, por lo tanto esto va a ser velocidad en X igual distancia, esta D, entre el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo de acá hasta acá, el tiempo de caída. Despejando, la distancia va a ser la velocidad en X por el tiempo de caída. Y la velocidad en X ya la tenemos, es esta de acá. Lo que tenemos que encontrar es el tiempo de caída. Entonces analicemos el eje Y. El eje Y. La ecuación, escribimos las tres ecuaciones de cinemática. Velocidad igual velocidad inicial más aceleración tiempo, velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y distancia igual velocidad inicial tiempo más 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. Ya. Entonces, queremos saber el tiempo. El tiempo está acá y también está acá. Nosotros no sabemos la velocidad. La velocidad inicial sabemos, es 0 porque se deja caer. Pero la velocidad final no la tenemos, ¿no? Es la velocidad acá. Entonces la que podemos utilizar es la tercera, que es la misma que utilizamos en el otro ejercicio. La velocidad inicial es 0, ¿no? En el eje Y. Estamos hablando del eje Y. ¿No? Porque ya sabemos que en este punto va a tener la misma velocidad X y va a empezar a adquirir un poquito de velocidad Y, ¿no? Y aquí quizás la misma velocidad X no cambia, pero la velocidad Y ya aumenta, ¿no? Pero en el instante inicial no tiene en el instante inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial en Y, porque estamos analizando el eje Y, sería 0. Y 0 por cualquier cosa, 0. La distancia va a ser 1/2 aceleración. En vez de aceleración ponemos gravedad tiempo al cuadrado. La gravedad va a ser positiva porque estamos analizando una caída. Una caída. Entonces gravedad positiva. Despejando el tiempo, es el mismo despeje que ya expliqué. Lo voy a despejar directo. El tiempo va a ser igual. Bueno, en vez de D, ¿no? Ya les dije, en vez de D vamos a poner altura. En vez de D ponemos altura. Entonces esto va a ser 2 veces altura sobre gravedad y la raíz. Este sería el tiempo de caída. Tiempo de caída va a ser raíz de 2 por la altura, que es 3 metros, entre la gravedad 9,8. 3 metros. Y con eso calcularíamos el tiempo de caída. Vamos a ver. Raíz de 2 por 3 entre 9,8. Saldría un tiempo de caída de 0,782 segundos. Ahora que tenemos el tiempo de caída, nos vamos a la distancia. La distancia va a ser la velocidad en X, que es 27,78, por el tiempo de caída, que es 0,782. Y bueno, aquí sale la distancia que va a recorrer. 27,78 por 0,782. Entonces la distancia va a ser 21,724 metros.
Y esta es la distancia que va a recorrer en el eje X antes de caer, ¿no? Los 3 metros. Entonces, esta distancia va a ser 21,72. Quiere decir que va a caer en el agua. Quiere decir que va a caer en el agua. Entonces, sería eso, ¿no? Ahí escribe, ¿no? Caerá en el agua porque recorrerá una distancia de 21,72 que no alcanzará hasta llegar a la Tierra, ¿no? O algo así. Ahora sí sería la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Por qué en vez de aceleración puso gravedad? Es que estamos analizando el eje Y. Y en el eje Y, la única gravedad que hay es la aceleración. No hay más gravedad en el eje Y. Yo pongo estas ecuaciones porque son las ecuaciones generales. Son las ecuaciones generales. Pero cuando estamos analizando ya el eje Y, la aceleración se vuelve gravedad, ¿no? La distancia se vuelve altura, ¿no? Porque ya estamos analizando el eje Y. Estas son las ecuaciones generales, digamos. Pero ya depende. Si estamos analizando el eje X, como un ejercicio de cinemática que ya hemos hecho, es distinto dependiendo de qué eje analicemos. Por ejemplo, acá estamos analizando el eje X, ¿no? Es un auto que se mueve en el eje vertical, bueno, horizontal sería, ¿no? Un auto se mueve así, en el eje X se mueve. Por lo tanto, ocupamos la misma, ¿no? Las mismas ecuaciones. Distancia, aceleración. Pero en el eje Y, la única aceleración que existe es la gravedad. Y acá estamos analizando el eje Y. Por tanto, todo esto de acá se vuelve en gravedad. Solamente es lo mismo que tiro vertical o caída libre, ¿no? Que ya habrán visto. En tiro vertical y caída libre, la aceleración se vuelve gravedad. Se cambia aceleración por gravedad cuando es tiro vertical o caída libre, o cuando analizamos el eje Y. Y cuando la gravedad es negativa, ya le expliqué hace ratito, cuando, a ver, aquí lo tengo el dibujito, aquí está. Cuando es un tiro vertical, quiere decir cuando un cuerpo sube y la gravedad obviamente está bajando, están yendo en contra la gravedad y el movimiento, es negativa la gravedad, ¿no? Cuando un cuerpo sube, la gravedad quiere que baje, o sea, esto está en sentido contrario. Entonces la gravedad es negativa. Pero cuando un cuerpo cae y la gravedad igual sigue yendo hacia abajo, entonces positivo. Si el cuerpo está yendo en la dirección de la gravedad, hacia abajo, positivo. Y si el cuerpo está yendo en el sentido contrario de la gravedad, negativo. ¿No? La gravedad negativa. Por eso aquí, por ejemplo, la gravedad es positiva porque el cuerpo está cayendo. ¿No? Y al caer el cuerpo, pues está yendo en la misma dirección que la gravedad y es positivo. Sería eso. Entonces, eso sería. Donde si cambia la aceleración, la gravedad es negativa, es lo mismo que dice, ¿no? Dice, el Inge mostró una fórmula donde especificó que si cambia la aceleración, la gravedad es negativa. No sé el PDF, no leí ese PDF, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Puedo hacer un ejercicio de dinámica con rozamiento? Ya, ya. Un ratito vamos a descansar, que es la velocidad angular, la aceleración interpretada. Ya, este ejercicio está bonito. Ese pasar al grupo y lo vamos a hacer después. Sí, a ver, lo resuelvo después. Vamos a descansar un ratito, ¿ya? Y vamos a volver a las 5. ¿Ya? Vamos a volver a las 5 ya con más ejercicio. Entonces, pasa que todavía tengo harto ejercicio, entonces para que no se aburran, descansamos un rato y después volvemos. Voy a ir subiendo este video, ¿ya? Entonces nos vemos más rato. Gracias, sí, nos vemos 5.